Ok, pues vamos a... No me contesta la directora académica, pero de todos modos no me está gustando esta situación. Le voy a comentar el asunto de el retardo y a ver ella qué me dice. La verdad es que por reglamento creo que yo ya no debería de dar la clase porque están entrando, o más bien estás entrando a las 7:20 y pues te digo, ¿no? Por ejemplo, Carol entró y se fue y ya no regresó. Entonces voy a dar la sesión, pero un poco que quede constancia del hecho de que pues están entrando tarde y en muchos casos pues ni entran. No sé si sea porque va a ser el ejercicio práctico o a qué se debe la situación, pero sí me parece preocupante, ¿vale? Entonces, si me puedes compartir por favor tu ejercicio para ver qué fue lo que hiciste. Sí, bueno, respecto a eso, no lo encuentro. Es que tuve problemas ahí. Ah, ok. Mm, entonces, más bien, dime que no lo hiciste. Con lo que comentó anteriormente, pues sí, yo entiendo que es su tiempo y eso, pues sin duda No, se es que no es por mi da. tiempo, o sea, porque a mí, pues me pagan por estar aquí para darles clase, ¿no? No se trata de mi tiempo. Se trata de que es una responsabilidad y de que al final del día lo que ustedes están haciendo aquí se refleja en el examen. Y el problema también luego son, por ejemplo, las evaluaciones, ¿no? Porque al final del día, pues para los alumnos la culpa generalmente es del profesor, pero nada más ve el tipo de situaciones en las que nos ponen, ¿no? Por ejemplo, ahorita con el asunto de que no encuentras el trabajo. ¿No sería mucho mejor decirme que tal vez no lo hiciste en lugar de generar ese tipo de excusas? No, bueno, es que yo sé que es una excusa, pero sí tuve problemas, profe. Bueno, con la Ujú. computadora, claro. Pues yo solamente comento eso, ¿no? Entonces, pues mira, voy a poner el ejercicio. Si teóricamente lo hiciste, te doy 10 minutos para que lo repitas, nada más es la primera frase. Entonces, en 10 minutos te lo reviso, ¿sí? Te pongo la pantalla y tienes 10 minutos para realizar el ejercicio. Sí, profe. Profe, entonces, o sea, nada más nos dejó hacer nus porque yo había hecho todo el texto. Perdón, te estoy hablando y no me di cuenta que mi micrófono estaba apagado. Es esto. De nus a en fonts. Ajá. Ah, Entonces, si quieres, hazlo es rápido en la libreta y ahorita le tomas una foto y me la enseñas.
¿Listo? Blanca. ¿Ya me escucha? Así ya. Uh-huh. Bueno, no lo acabé de poner, pero se lo explico. No, quiero la imagen, por favor. Sí, ya voy. Ya voy, profe. Es que yo creo que hoy mi internet anda muy lento, no sé. Uh-huh. Ya, profe. Bueno, aquí... Amplía más la imagen, por favor. ¿Perdón? Amplía más la imagen, por favor. Es que no la alcanzo a ver. Ya le... ¿Así no la ve usted? A ver, creo que ya. A ver, explícame. Bien, aquí iniciamos con nus. Nus es el sujeto. Bueno, primero aquí puse un corchete. Este corchete pues indica el inicio de la oración, vaya. ¿Y dónde Ahora, cierra ese corchete? no lo acabé de poner, profe, pero ahorita yo se lo explico. Bueno, nus, iniciamos con que es un sujeto. Aquí también subrayé scientifics, bueno, scientific. Uh-huh. Y scientific aquí funciona como un sujeto. Uh-huh. Yo, bueno, digamos que esto yo lo explicaría como que es el complemento de este. A ver, antes de que continúes con el análisis, hasta el momento no hemos hablado de sujeto, ni de objeto, ni de nada por el estilo. Necesito que me hables en términos de frases. Ah, ok, este es el nombre. Uh-huh. Y este de aquí también, sería el nombre. Bueno, Uh-huh. entonces, desde aquí, digamos que estas dos, palabras irían unidas, ¿no? Tanto por el significado, no, como ¿cómo lo diría? Como el complemento de la palabra o del significado que quiere dar el texto. No Sí. significa. Bueno, ahora aquí hay otra coma. Entonces aquí se abriría otro corchete porque aquí hay una coma. Entonces digamos que aquí esto pues ya se separa, ¿no? Uh-huh. Ahora, Sognax
Esto es... ¿Cómo lo tenía? Aquí está. Sognats es el verbo. Ay, no, ¿dónde está? ¿Segura? Espera, profe, es que también hice mis apuntes en el celular. Ay, no lo encuentro. Bueno, entonces, Sognats, asociación. Eh, yo diría que esto aquí debería de ir junto y no tendrá que tener la separación de aquí de la coma, porque en sí estas dos palabras pues dicen asociación de cuidadores. Mm. Bueno, entonces, A ver, el entonces, análisis sería de acuerdo al análisis que estás haciendo, ¿cómo traduces New Scientific Sueño? scientifique soignon, estas ¿Cómo dos. traduces esa frase? New Scientific Sueño. ¿Cómo la traduces? Porque me dices que sueño es un verbo, entonces eso quiere decir que ahí tenemos una oración simple. Mm, no, es que aquí creo que no revisé esa parte. A ver, buscamos Pero en el bueno, diccionario otra vez sueño. bueno, de lo que me preguntó primero, Ujú. si nosotros somos los científicos, ¿Dónde está el verbo somos? nos. ¿Nus es un verbo? Ah, nosotros somos, no. Me equivoqué en la traducción entonces. Nosotros, Ujú. esto es nosotros, Sí. científicos, Ujú. y esto se podría traducir como cuidadores y pues esto, pues, asociación. Entonces, realizamos otra vez el análisis. ¿Sueño es el verbo? Porque me habías dicho que sueño era el verbo. Entonces mi pregunta es un verbo? Del verbo cuidar, Pero eso es un verbo, el que está ahí. sí. ¿En qué diccionario estás buscando? Mm, no, es que no tengo diccionario. Abre Word Reference. Ay, quité mi pantalla. Ya, a ver.
¿Qué dice de la palabra sueño? Dice inflexión de sogno, que es un adjetivo. No, pero esa no es la definición. Abajo vienen las definiciones. Después dice que es un participio Persona. presente. ¿Mande? O sea que sogno quiere decir que es un personal. ¿Cómo que personal? Bueno, aquí en español, Ujú. dice que personal sanitario, pero entonces se traduciría como personal. Se Por, traduciría como personal sanitario, auxiliar o cuidador. Ujú, es Por que tanto, es que es un verbo. no, no es un verbo. Entonces, ¿qué es? Mm, podría ser un nombre. ¿Podría ser o es un Bueno, nombre? es que como nombre, yo también lo asocio como un sujeto. Pero no estamos hablando de funciones todavía. ¿Es un nombre o no es un nombre? Sí, es un nombre. Ok, entonces va con los otros nombres. ¿Cómo seguimos traduciendo entonces? Ay, ¿dónde está? Entonces sería nosotros, Ujú. ¿Vas científicos, bien? Científicos. Ujú. personales. Ay, ¿cómo era? Personal de cuidado, algo así. Personal sanitario. Ajá, nosotros científicos, personal sanitario, Ujú, asociación, ujú. no ¿De sé, qué? de pacientes. A ver, Ok. si estoy bien. Nosotros científicos, personal sanitario, asociación de pacientes. A ver, hasta ahí. Nosotros, ay, lo voy a apuntar. Nosotros científicos. A ver, entonces, NUS, que es el nombre, después Ok. científicos. Ah, ya me acordé porque tenía problemas con esta tarea. Ajá, porque porque yo todo esto lo había puesto como nombre hasta acá, de NUS Hasta donde a, dice a pacientes. Ajá. Porque en la traducción, bueno, lo único que tenía mal era esta. Ajá. Porque NUS, nosotros, científicos, pues también te estás refiriendo específicamente, pues, a alguien, ¿no? Ujú, Y después, asociación ujú, y pacientes. O sea, yo todo esto lo puse así, como nombre, porque pues te estás refiriendo específicamente a algo. O sea, digamos que aquí todavía no indica la acción ni nada. ajá. Y después, donde dice educateur. Ajá, educateur, Ujú, pues serían educandos.
Y entonces, Educans, ¿eso qué es? educateur, eh, ay, bueno, se lo voy a decir, si me equivoco ya me corrige. Bueno, educateur igual lo había puesto como un nombre. Ajá. Parents. Y luego, Ay, en mi mente esto yo según yo era padres, pero creo que no. Sí, estoy bien. Padre. Este de aquí, el de Ed, a ese no le estoy ujú, haciendo caso, por eso lo subrayé con verde. ujú. ¿Por qué no Este, le estás haciendo caso? porque Ed es un adjunto. ¿Adjunto? Ajá. Ujú. ¿Por qué sería un adjunto? Porque les Cómo traducirías hasta esa parte? Hasta nosotros, donde dice pajón. Pajón. ajá. Nosotros científicos, personal sanitario y asociación de pacientes, educadores y padres, Ujú. o educandos y padres. Como sea, de todos modos, los dos serían sustantivos. Entonces, ¿qué hacemos con eso? En términos de frases, ¿qué sería eso? O sea, en estos dos, educadores y padres. Pues con todo lo que me estás diciendo, porque hasta ahorita seguimos en el asunto de clases de palabra, que teóricamente es algo que ya se terminó porque fue la tarea anterior. Ujú. Entonces, ya sabemos que todos esos son nombres, o la mayoría, porque ahí tienes dos palabras extrañas que te están haciendo ruido. Ya sabemos que todos son nombres. Y en términos de frase, ¿eso qué significa? Mm, es que no lo recuerdo, pero, o sea, entiendo lo que me está preguntando, pero no recuerdo Lo cómo. acabamos de ver la sesión anterior. Pero, ¿Qué significa que algo sea un sustantivo en términos de frase? Hay que revisar la presentación. ¿Qué dijimos sobre clases de palabras con relación a la frase? ya me acordé, es a ver, deje, lo busco, porque eso lo tengo aquí. Bueno, me voy a meter a Blackboard para más fácil, para más rápido. Mm. Sí, pero usted se refiere a la clasificación. Yo me refiero a que nosotros en la presentación vimos algo sobre las clases de palabras con relación a las frases sintácticas. Entonces, ahí, si tú me dices que todos esos que están ahí al principio son nombres, ¿qué quiere decir con relación a la frase sintáctica o a las frases sintácticas involucradas? De la relación sintáctica se establece entre el núcleo y sus modificadores. Ay, no, ¿dónde está? No, a ver, le enseño la pantalla. Perdón, como que se trabó. Dime otra vez.
No, le estaba diciendo la definición, Ujú. pero entonces se refería a esto, ¿no? Y si tomamos en cuenta lo que dice esa diapositiva, ¿qué podríamos decir de lo que me acabas de decir con relación al texto? Bueno, aquí... es que esto es el núcleo. Ay, no, está más fácil en español, porque, Ujú. este... a ver. Bueno, sí, siempre va a ser más fácil en español porque es la lengua que hablas, ¿no? Pero es lo mismo con las otras lenguas, solamente hay que aplicar lo que dice ahí. Ujú. Bueno, es que creo que ya me estoy confundiendo otra vez porque estos son núcleos y los núcleos se supone que los tenemos que identificar primero para hacer el análisis. Entonces, Bueno, bueno, pero si por ejemplo ya sabes que todos los nombres son núcleos, ¿qué podemos decir de lo que hay ahí? ¿Qué tendría que haber ahí en donde están todos esos sustantivos? de la de la frase nominal, ¿no? Entonces tendríamos frases nominales ahí. Mm, sí, Ok, sí. regresamos al texto entonces. ¿Cómo, profe? Regresamos al texto entonces. Sí. ¿Dónde terminaría la frase nominal? Bueno, nos quedamos aquí en padres. Ujú. Entonces sería de este corchete aquí, Sí. ahí terminaría la frase nominal. ¿En dónde? Espera, profe, déjeme lo descargo para rayarle. Estoy viendo si se puede compartir dos pantallas, pero creo que no, ¿verdad? Si yo comparto mi texto, ¿se borra el tuyo? No, 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 no. O sea, me refiero a que si se. Ajá, sí, se vería primero el de usted, ¿no? Ajá, o se verían los dos, o se pueden ver los dos al mismo tiempo. Sí, sí se pueden ver los dos, pero yo no lo podría ver porque yo estoy compartiendo la pantalla. Ok, y yo cuando comparto la mía se deja de ver el tuyo, ¿no? No, entonces no se va a poder. Ah, o Ok. sea, no quedaría en primer plano. Sí, de hecho, yo acabo de compartir y creo que te sacó, ¿no? O dejó de compartir tu. Ah, sí, tienes razón, dejo de compartir. A ver, entonces vuelve a compartir el tuyo y ahorita yo te digo cuando dejes de compartir para que veas el texto de aquí. Sí. Ay, no, ¿qué hago? Ay, ¿dónde está el lápiz? Ujú. Entonces dices, hasta parents tendríamos eh, frase nominal, ¿no? De, bueno, está ahí. Ujú. Sería una frase nominal. Ok. Porque aquí ya empieza con otra cosa o con otra idea, como me ¿Qué es eso? preocupé.
poc l'impact, nos preocupamos. Ah, no. Sume. Nosotros nos preocupamos, ahí lo traduciría es como nos preocupamos. No. Están. ¿Están? ¿Son? ¿Ellos están? No. A ver. Desde aquí empieza otra, ¿no? Entonces están preocupados por el impacto de la pandemia. Entonces, según tu traducción, sería nosotros, científicos, cuidadores, auxiliares de pacientes, educadores y padres, ¿están preocupados? Mm, No, entonces se traduciría como estamos. Exactamente, estamos preocupados. Después, Estamos preocupados por el impacto de la pandemia. ujú. Identificamos clases de palabras. A ver, estamos. Ya, lo estaba escribiendo. Ujú. Entonces, estamos, es una cosa, preocupados otra. Estamos preocupados. Estamos, Ujú. ya sería el verbo. Ujú. Entonces aquí, verbo. Ujú. Y luego preocupados. mm, Sería del verbo preocupar. Ujú. Pero ¿qué forma tiene ahí? ¿Es un verbo ahí? Sí, ambos son verbos. Y los dos están, ¿cómo decirlo? Si ambos son verbos, ¿podemos tener una oración con dos verbos? ¿O los dos son verbos que se refieren al... No, Ah, es que no, no es... pueden tener dos verbos. No. ¿Qué es esa palabra que está ahí? Déjame ver si... Ujú. Entonces sería un adjetivo. Dejémoslo por ahora como adjetivo, ok. Porque es un verbo en participio pasado, ¿no? Sí. Después, Ay, no, está muy grande. Bórrate. Ahí ya está. No. Ay, Dios. creo que lo tienes que hacer más delgado, pero no sé exactamente dónde se te A ver, parezca. adjetivo. Ujú. Después, Después, por el impacto. ujú. Por el impacto. mm, Es que por el impacto se entiende como complemento. No hablemos por ahora de complementos. Vamos por partes, clases de palabras y frases.
Por el impacto. Impacto de la pandemia. Ok, entonces, por el impacto, entonces yo creo que aquí también me equivoqué, porque va hasta acá. Después impacto es otra cosa, el impact. Entonces impacto sería un nombre. Entonces, Y no. lo que te saltaste, ¿qué sería? Mm, es que sigo en lo mismo de adjunto, pero es que no me acuerdo cómo se le llama cuando... A ver, no. Primero, acuérdate, clases de palabras. ¿Qué sería par? Por... En clases de palabras. mm, preposición. Ujú. Es una preposición, luego tienes un nombre. ¿Le puedo poner una P? Ujú. P. Y luego, Después de la pandemia. ujú. Pandemia también funciona como un nombre. Ok. Y luego, ¿qué hacemos con D y L? De, Mm, también podría funcionar como preposición, ¿no? ¿Funciona como preposición o es una preposición? Es que aquí me confunde porque la es un determinante Ujú. y de ¿Qué tipo de palabra es la? Clases de palabras. Si lo buscas en el diccionario, ¿qué te da? a ver, déjelo busco. Dice que es determinante artículo. Artículo. Después, entonces, ¿cuántos artículos tienes ahí en lo que estás analizando? Entonces ambos serían artículos. Ah, ¿D también es un artículo? A ¿Lo ver, buscamos en el diccionario? de... Ay, no carga. Aquí es donde está la lupita. Arriba donde tienes la lupa, le das y ya carga. Francés. Ya está en francés. Regrésate porque le apachurraste un donde no era. ¿De preposición? ¿Me preguntas o estás confirmándome?
Me pregunto a mí, Ajá, preposición. Ajá, ok. preposición. A ver, entonces, de es una preposición y la es un artículo. Te falta un la. ¿Sí es un la? Sí. No, te falta un artículo. No es un la. O sea, en el análisis no puedo poner esta sola. Ese es un artículo, pero te falta identificar otro artículo. Del impact, Ahí dice del impact. Del impact. le impact. Ok, ¿dónde está el artículo ahí? Ay, ya lo borré, espérame. Ah, y aquí hay otro. Ah, Ok. sí. Con relación a clases de palabras, ¿qué sabemos con relación a las frases que hay ahí? Mm, ay, no. Verbo y frase. Ajá. Entonces, sintagma verbal, es un sintagma verbal. ¿Qué cosa es un sintagma verbal? Está compuesto por verbo y frase. A ver, entonces si regresas a al ejercicio, ¿dónde estaría el sintagma verbal? Mm, pandemia hasta acá. Y, a ver, tenemos verbo. Mm, es que, bueno, no recuerdo si esto tiene un nombre. O sea, así Eso. como está compuesto. Como, porque aquí tenemos verbo, tenemos adjetivos, tenemos, adjetivos, sí, adjetivos, artículos, nombre, preposición. Ujú. Entonces sería una oración simple. Pero solamente eso sería la oración simple o te está faltando algo. Porque en realidad ahí todavía no podríamos delimitar una oración simple. ¿Cuáles son los modificadores del verbo? Ahí sí, para hablar de una oración simple necesitamos identificar modificadores. ¿Cuáles serían los modificadores del verbo? Mm, no, entonces, No te estoy diciendo que todo esto esté mal, sino que hacen falta cosas. Antes de pasar al sintagma verbal, dejémoslo así. ¿Qué más tienes ahí? Ya identificaste varias clases de palabras, entonces me puedes decir cuántas frases tienes ahí.
dejando de lado el verbo y el adjetivo. Mm, ¿Qué dice? Pues toda esta es una frase de Somé, perdón, a pandemia. A ver, olvidémonos del verbo. Con lo que has identificado ahorita, háblame de frases, sin tomar en cuenta el verbo y el adjetivo. ¿Qué dice la presentación que me acabas de exponer? O bueno, la presentación exacta. A ver, la frase recibe el nombre de la categoría de su núcleo. Ujú. Ejemplo, sustantivo, nombre. Frase nominal o sintagma nominal. Ujú. Pues verbo y frase. Ay, Dios. Ay, iba a estornudar. Después verbo, Ujú. frase o sintagma verbal. Entonces, sustantivo, nombre. Bueno, esa no es. Después verbo y frase. Es que, bueno, es que, a ver, tengo una pregunta. Aquí, Ujú. no, es que, a ver. Frase o sintagma. Ah, no, me estoy confundiendo. A ver. De aquí de lo que escribió, entonces nada más es hasta aquí, ¿no? O sea, que esté compuesto solo por verbos. Y Olvidémonos de los verbos. ¿Qué más, qué otras categorías de palabras tienes en lo que acabas de analizar? categorías mayores, sustantivo, verbo, adjetivo. No leí eso. No puede ser. Perdóneme. Por tanto, ya que lo leíste, por tanto, ¿qué podemos deducir? Que es una categoría mayor porque está Que, compuesto por sustantivo, verbo, adjetivo y preposiciones. cuando hablamos de categorías mayores, ¿nos referimos a un tipo de frase? No ¿O a qué su. dice, o a qué nos referimos con categorías mayores? Sí, pues nos referimos a aquí, como dice, a los núcleos. Entonces, ¿cuántos núcleos podemos identificar en lo que acabas de analizar? Mm, uno, Sí, dos, el tres, verbo y cuatro, el adjetivo. cinco, seis, siete. ¿Cuáles serían los núcleos? No, espere. Verbo, sustantivo, adjetivo, sí.
Aquí, este es un Considerar verbo y adjetivo. Nos olvidamos de eso. De lo demás que analizaste, verbo y adjetivo. Preposición, una. ujú. Artículo, segundo. A No, ver, artículo puede ser núcleo. no. A ver, artículo no. A ver, otra vez. Ujú, Preposición, este es uno. ujú. A ver, otra vez, un momento. Ya. Solo dos. Este sería uno. A ver, déjame. Ocupa otro color para subrayar la palabra del núcleo, del núcleo. Sí. Solo subrayalas. O mejor le pongo un número. A ver, uno y, y dos. Son todos los núcleos que puedes tener ahí. No, porque no estamos teniendo en cuenta a los verbos ni a los adjetivos. Y entonces las demás palabras que son. Me refiero a los sustantivos, entonces no funcionan como núcleo. Pero es que aquí yo no puse sustantivos. No tiene sustantivos ahí. Nombre es sinónimo de quién en los términos que estás utilizando aquí. ¿De nombre? Nombre es sinónimo de qué. Ya. Entonces, a ver, preocupé por el impacto de la pandemia. Bueno, entonces que aquí lo tengo como un nombre, le pongo una S, porque pues también es un sustantivo, bueno, nombre es sinónimo de sustantivo. Exactamente. No es necesario, solamente tienes que tener eso en cuenta. Entonces, si es un nombre y un sustantivo, ¿qué deducimos con relación a las frases? Nombre y un sustantivo. Frase nominal, es una frase nominal. Todavía no sabemos qué son, si son, qué es lo que son frases nominales. Sabemos que los sustantivos pueden funcionar como núcleo de la frase. Sabemos que van a dar frases nominales, pero todavía no identificamos cuáles serían. Solamente sabemos que funcionan como núcleo. Entonces, ¿cuántos núcleos tienes en lo que acabas de analizar? Tengo tres. ¿Tres? Sí, porque este es uno. Ujú. Después este es el segundo Mm. y nombre sustantivo es Y el tercero. revisa bien. Vuelve a leer detenidamente lo que escribiste y dime si solo son tres. Eso preocupe por el impacto de la pandemia. Mm, Pero ya tomo en cuenta los verbos. No, solamente en donde estamos ahorita. Otra vez revisamos la clase de palabras que identificaste. Sí,
preposición, Ujú. preposición, artículo, nombre. Ah, ok. Nombre sustantivo aquí. Ujú. Bueno, le voy a poner una S. Ay, no se ve. Entonces, ¿cuántos núcleos tenemos? 4. Ok, por tanto sabemos que vamos a tener ¿cuántas frases? 4. Ok, vamos con la primera. ¿Cuál es tu primer núcleo? Ok, ¿cuál sería su frase? Pa. Acuérdate que la frase la definimos como un grupo de palabras interrelacionadas que consta de un núcleo y sus modificadores. ¿Cuáles son los modificadores de esa preposición? Por él. ¿Solamente él? Bueno, es que sería aquí por él. Bueno, aquí el 2. Por el impacto. ¿Solamente por el impacto? ¿A qué está modificando de la pandemia? Por el impacto. ¿De la pandemia es modificador de qué? Impacto, pandemia. Impacto de la pandemia. Entonces, si tomamos en consideración que de la pandemia está modificando a impacto, e impacto es la frase nominal que está modificando a la preposición, ¿dónde termina la frase prepositiva? Entonces sería de aquí a acá. Ok. Por ahora vamos a considerar ahí porque no hemos seguido en el avance. Vale. Ahí tenemos identificada la primera frase prepositiva con su primer núcleo. Después nos vamos con el siguiente núcleo que sería. Impact. mm, ¿Cuál sería su frase? Ay, ¿qué color tenía este? Mm, ay, ya me estoy confundiendo. A ver. Ya no consideramos a la preposición porque la preposición ya es núcleo de frase. Solamente vamos a partir de unbound. ¿Cuál sería la frase de esa palabra? O de ese núcleo más bien. Vamos por palabras. Aquí está modificando el primer artículo. El impact. Ok, entonces, ¿dónde empieza la frase? Desde el artículo. Desde aquí. De impact. Hacemos el corchete. ¿Y si va así? A ver. Pagin. Mm, perdón, profe, es que estoy pensando. Mm, bueno, entonces este es otro. Lim- Mm. Luego, de la pandemia, ¿a qué está modificando? Bueno, voy a poner este porque
Si no voy a confundir. No. Borre ese corchete. Porque todavía no me dices por qué tendría que ir ahí un corchete. Acuérdate, el núcleo con sus modificadores. De la pandemia, ¿a qué está modificando? De la pandemia a impact. Entonces, ¿hasta dónde terminaría la frase ahí? Pues hasta pandemia, ¿Mm? pero es que aquí ya abrí uno y lo cerré acá. Pero acuérdate que la sintaxis es como las muñecas rusas. Dentro de una frase hay más frases. Ajá. Ah, no, sí está bien. A ver. Ok, ya tenemos ahí dos frases. La que está en rosa, ¿qué tipo de frase sería? Ya sabemos cuál es el núcleo de esa frase y ya leíste la diapositiva. De acuerdo a lo que leíste y a lo que identificaste ahí, lo que señalaste con corchetes rosas, ¿qué tipo de frase sería? Sintagma nominal. ¿Por qué? Mm, ¿Cuál es el núcleo de la frase que está en rosa? El núcleo de la frase que está en rosa. Lo que encorchetaste en rosa fue la primera frase que identificamos. ¿Cuál era su núcleo? Hay Es, 4 núcleos. Recuerda que vamos por... Entonces es una ¿qué? es que no recuerdo el nombre. Si tenemos... Ahí no viene el nombre. Si tenemos que... ¿Cuál es la categoría que está funcionando como núcleo aquí? Ya, a ver. Pero entonces tomo en cuenta los cuatro. No, solamente estamos con la primera frase. Lo que está encorchetado en rosa tiene un núcleo. ¿Ese núcleo cuál es? La preposición. Y por tanto la categoría es una preposición. ¿Quiere decir que eso es una frase de qué tipo? Mayor. No. ¿Cómo nombramos las frases? Las Sintagma, frases. ¿Eh? sintagma nominal y sintagma verbal. ¿Solamente tenemos esos dos sintagmas? No, es que no me acuerdo de los otros, porque los otros eran bueno, más bien nos los explicó así, porque no estaban en la diapositiva. A ver, regresamos a la diapositiva, vuélvela a leer y me dices qué es lo que deduces de ahí. Dice, la frase recibe el nombre de la categoría de su núcleo. Ejemplo, Si el sustantivo núcleo es sustantivo nombre, es frase nominal o sintagma nominal. si el núcleo es un verbo, o si el núcleo es un verbo, Frase o sintagma verbal. etcétera. Cuando digo etcétera, quiere decir que hay más nombres. ¿Cuáles son las categorías que pueden funcionar como núcleo? Categorías mayores y categorías menores. ¿Las menores pueden funcionar como núcleo? Sí, pero ¿Qué dice arriba? Ese es el problema de no leer toda la diapositiva. ¿Qué dice arriba? dice, el núcleo de una frase es generalmente una pieza léxica de contenido, ya que no todas las categorías de palabras pueden ser núcleo. Se hace una distinción entre categorías mayores que pueden funcionar como núcleo y categorías menores que no necesariamente pueden hacerlo. Entonces,
Que ahí debería decir que no pueden hacerlo en realidad. Ujú. Bueno, entonces digamos que de las categorías menores, pues nos olvidamos, ¿no? Porque, Las necesitamos identificar, pero no pueden funcionar como núcleo, ¿no? Entonces, si solo las categorías mayores pueden funcionar como núcleo y suponemos que, de acuerdo a lo que acabas de leer, si el núcleo es un sustantivo, la frase recibe el nombre de sintagma nominal, si es un verbo, sintagma verbal, si es un adjetivo, sintagma adjetival, si es un adverbio sintagma adverbial, y si es una preposición. sintagma preposicional, Entonces, ¿cuál es la frase? sintagma preposicional. Exactamente. Ok. Y La que por, está encorchetada en rosa es un sintagma preposicional. pero por ejemplo, en el análisis lo puedo poner así. Lo No, veremos poco a ya sé. poco, pero generalmente, eh, incluso si quieres, deja de compartir tu pantalla para que te explique un poco eso. Ok. Ya. ¿Ya ves mi Word? Sí, profe, ya lo veo. Esto que estás analizando, incluso voy a sacar la frase para ponerla aquí. Sí, sí, se va modificando o no, porque no sé si aquí pasa igual que con las diapositivas. Sí, sí se ve que está escribiendo y todo. Ok. Para señalar ese tipo de cosas, generalmente se pone SP, que sería sintagma preposicional, y se pone así, sintagma preposicional o frase preposicional, que es lo más común es encontrarlo así. Y este sería el núcleo. Vamos a ponerlo en gris. Primero vamos a colorear esto en negro. Y esto lo ponemos en gris como núcleo. Y luego identificaste en verde el siguiente. Con lo que ya sabes, por tanto, lo que encorchetaste en verde, ¿qué sería? Mm, bueno, va desde el impact Ujú. hasta pandemia. Entonces es ¿Cuál es el núcleo de esa frase? el núcleo es el sustantivo, sintagma, sintagma nominal. Ok, voy a ponerle frase nominal. Pero entonces, ¿cuál es el núcleo? El núcleo es impact, Ujú, que es un sustantivo. ujú. Después, ¿cuál es el Después, siguiente núcleo? pandemia, igual es un sustantivo. Te faltan dos núcleos. ¿Cuál es el siguiente núcleo después de unpunked? Impact. Cierto, es que le quité el número. Es la. ¿La? ¿Revisamos categorías de palabras otra vez? Sí.
A ver, de la tengo como preposición Ujú. Y y de la acuerdo, a la diapositiva entre de y la, ¿cuál puede funcionar como núcleo? es de por ser una preposición. Por tanto, ¿dónde empieza la frase y dónde termina? ¿Cuál es el modificador o complemento de la preposición? De la preposición, entonces sería impact de. No, porque recuerda que no podemos tener dos núcleos en la misma frase, es decir, yo no puedo hacer esto. Ya determinamos que unpumped está funcionando como núcleo de esta otra frase, de la frase nominal que está aquí. Para eso sirven los corchetes. Ok. Por tanto, este no puede ser con esta, no pueden estar juntas. ¿Cuál sería, dónde empezaría la frase de la preposición? De la pandemia. Ok. Sí queda claro aquí por qué, porque la pandemia está funcionando como modificador de la preposición. Yo, por Entonces, ejemplo, no podría yo hacer esto, porque eso ya sería gramatical. ¿Sí? entonces si hago lo mismo con impact, sería agramatical. Si quitamos esta frase, No, sí. no. Si, por ejemplo, si yo cierro nada más el corchete en impact. Ah, no, ahí ya no, porque acuérdate que ahí yo podría, bueno, no, si lo cierras aquí sí, porque la pregunta sería esto que está modificando. Ujú. La pregunta sería, entonces, si cierras aquí el corchete, ¿qué es lo que está modificando a esta cosa? ¿No? O sea, para decirlo de otra manera, ¿a qué está subordinado, vamos a decirlo así, esta frase prepositiva? Pero si tú te preguntas, bueno, esta frase, que además también es prepositiva, por eso aquí le vamos a poner también frase prepositiva y lo vamos a cerrar, a hacerlo chiquito. Ya tenemos tres frases y ve las tres frases están anidadas unas a otras. O dicho de otra manera, están contenidas unas a otras, ¿no? La frase prepositiva es la grande, luego seguiría la frase nominal, luego sigue la frase prepositiva y todavía falta una, pero vamos por partes. Lo que yo puedo hacer es borrar esta frase y decir, esta frase es un adjunto y la borro y ya no pasa nada, porque eso no es agramatical. Pero solamente así podrías poner ahí el corchete. De otra manera, no, tendría que quedar como está aquí. No sé si me expliqué. Sí, pero es que primero me había dicho que el corchete pues empieza con impact. No, Ajá, le. Bueno, ajá, sí, el impact. Y del impact a la pandemia es una. Entonces desde ahí se abre el corchete y se cierra en pandemia. ajá. Ahora con este análisis, este, no, espere. Incluso los voy a poner con colores porque tal vez así quede más claro. Esta es la primera frase. Luego vendría la segunda en azul. Es muy importante seguir dónde abren y cierran los corchetes porque eso te dice dónde está la frase. Ujú. Y luego
La siguiente la ponemos en amarillo. Ujú. Ok, ¿Cuál sería el sí, ya ahí? entendí. ¿Sí? Sí. Luego nos falta un núcleo, tenemos 9 minutos y quiero dar un aviso, entonces, ¿cuál sería el siguiente núcleo? El siguiente es eh, de la pandemia ya está. Ah, no. El siguiente es de No, a pandemia. No, D ya lo pusimos sino que de es la preposición. y por tanto es una frase prepositiva, ya está aquí, ¿no? Ajá. Habíamos identificado 4 núcleos, ¿cuál es el cuarto? Pandemia. Y esto es un, ¿qué categoría gramatical tiene? Sintagma preposicional. Pandemia es una preposición, es un núcleo y por tanto va a ser una frase. Le vamos a poner frase preposicional, Es que tenemos una preposición y un sustantivo. pero la preposición ya es núcleo de su frase, que sería la frase prepositiva. Y sabemos, como estamos viendo en la estructura, que las frases van contenidas unas a otras. Por tanto, esa categoría gramatical, ¿qué categoría gramatical tiene pandemia? Un sustantivo. ¿Y qué frase esperamos que tenga esa palabra? Sintagma sustantival, ¿así se dice? Frase nominal o sintagma nominal, ¿no? Vamos a ponerlos así. O frase sustantiva y sintagma sustantivo, aunque sintagma es más raro, pero uno de esos dos. ¿Dónde empieza y dónde terminaría esa sintagma nominal? ¿Qué palabra te queda ahí que no sabrías en dónde meterla? La ¿A qué está modificándola? pandemia. Por tanto, corchete, corchete, frase nominal. ¿Sí? Ah, sí, tienes razón. Ajá, yo me equivoqué. Ujú. Y así con las demás, ¿no? Vamos a dejarlo hasta aquí porque ya van a dar las 9, solamente para dar un aviso. Nuevamente repito, ¿no? Hoy di la clase porque pues igual la directora no me contestó ni nada. De todos modos tengo que comentarle la situación porque sí se me hace, me molesta, pero tampoco es como que me vaya a afectar en el sentido de con ustedes, de que me vaya yo a desquitar o cosas por el estilo, porque no soy así ni nada por el estilo. Entonces, no, en eso sí no hay ninguna situación rara. Pero sí me gustaría que quedara claro, no están las compañeras, pero por lo menos que tú tuvieras presente de que hay que estar a tiempo y de que el problema no es ahorita, porque yo como les digo, a mí me pagan por estar aquí, las espero y lo que sea. Pero el problema es que esto se refleja en las calificaciones. Y luego, como dicen, ¿no? Pues la culpa es del profesor. Y se dan este tipo de situaciones en las que pues no están así, ¿no? Sino que realmente es necesario que los alumnos pongan de su parte. Entonces, nada más estás tú, pero voy a hablar un poco en colectivo por si tus compañeras lo ven. Es necesario, chicas, que se pongan las pilas porque si no, de todos modos, aunque yo haga el examen fácil, si no se estudian los contenidos, por ejemplo, ahorita, ¿no? En el ejercicio, otra vez clases de palabras, que es algo que teóricamente ya habían hecho,
el asunto de estar revisando la presentación, que es algo que teóricamente ya se tuvo que haber realizado, que ya tuvieron que tener esos contenidos interiorizados porque ya los vimos como 3 clases. Entonces, si no se hace un esfuerzo por estudiar, pues aunque yo ponga preguntas para tercero de secundaria, no va a funcionar, ¿sí? Entonces, por favor, conciencia en ese aspecto. Voy a pasar, obviamente, el reporte a dirección, a ver qué me dicen por allá, pero sí es necesario que se pongan las pilas, ¿vale? Y solamente para acabar, porque sí lo tengo que avisar, si no luego dicen, no, es que cuando lo avisó, a ver. Tenemos la cuarta lectura, perdón, la sexta lectura del curso, que es lo que vamos a revisar. Yo voy a dar por terminado este ejercicio, vamos a hacer la siguiente lectura, porque voy a dejar tarea con relación a esto, entonces la voy a subir, yo creo que mañana, les voy a dar hasta el siguiente martes, porque veremos la siguiente presentación el viernes. Pero de todos modos necesitan realizar la lectura. Sería la sexta lectura a Constituent Structure de Krueger y vamos a leer para el 16 de noviembre del 2021 y centrarse en el concepto de jerarquía, qué es un constituyente, cómo se determinan y nombran los constituyentes y pruebas para identificar un constituyente. Aquí no hay que tenerle miedo al concepto porque en realidad el término constituyente es algo que es un sinónimo en términos sintácticos de frase, solamente que es vista ya la frase como elemento que constituye o que forma parte de una estructura mayor, que en este caso sería la oración. Entonces vamos a repasar otra vez cómo determinar un constituyente y cómo nombrarlo en el sentido de núcleos, etcétera. Y a partir de ahí vamos a realizar el siguiente ejercicio que sería el entregable número 3, ¿vale? ¿Alguna duda, Blanca, con relación a esto? O a lo que comenté hace un momento. No, ninguna. ¿Sí? Bueno, entonces creo que es todo. También ya están los videos, ya están al corriente por lo del examen que me aturdió un poco, pero ya está todo subido y seguimos con la lectura el viernes, ¿vale? Ok, profe, muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces el viernes. Descansa, Blanca. Gracias, maestro, igualmente. Bueno, No, sí, una cosa. Ve que le comenté lo de mi computadora, ¿no? Es que ajá. sí está fallando muchísimo. No sé a qué se deba, pero se me traba mucho. Entonces, pues mi papá me estuvo apoyando con eso de revisar la computadora. Ajá. Afortunadamente es técnico. Entonces, pues ya para la siguiente clase ya pues no va a haber ninguna excusa ni nada, profe. Ok. Bueno, sí, no te preocupes. O sea, mira, mi trabajo es creerte, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces, pues te creo, pero de todos modos, como les comento, ¿no? Es necesario ponerse al corriente porque el problema no es ahorita, ni que no hagan el ejercicio ni nada, sino el problema es el examen. Y como les repito, luego a veces es feo decirlo, pero la culpa es del profesor. Y vean las situaciones en las que a veces nos encontramos, ¿no? Y sobre todo en un grupo tan pequeño en el que solamente pues somos 4 personas. Si faltan las 3, pues ya la clase se perdió. Entonces imagínense, ¿no? Si fueran 20, 30, pues no se nota la ausencia, pero son 3, ¿no? Entonces, eso sí es lo que causa mucho retraso en los contenidos del curso, para que nada más hagan conciencia también en ese sentido, ¿vale? Ok, maestro. Sería todo. Muchas Nos gracias. vemos entonces el viernes. Descansa, Blanca. Bye. Sí, igualmente, bye.